Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a ver el tema de hoy. Feliz año 2021. Os deseo lo mejor para este año. ¿Y cómo os habéis pasado estas fiestas navideñas? Espero que muy bien. En mis vídeos anteriores vimos las partículas de función. Pues como ya os dije varias veces, las partículas se pospone y pegado al sustantivo. Lo que pasa que en el idioma coreano las partículas son muy importantes. Entonces es muy importante, ¿no?, tener al menos una idea bastante clara sobre las partículas. Y vimos que las partículas se dividen en tres clases grandes. Las partículas de función, la segunda sería las partículas de conexión, la tercera las partículas auxiliares. Y en las partículas de función, que indica la función gramatical en la oración, pues vimos que se dividía en estas 7 clases: partícula nominal o de sujeto, partícula de predicado, partícula de objeto directo, partícula de complementos, partículas adverbiales, que serían, pues aquí entrarían las partículas de complementos circunstanciales, luego la partícula de posesión o preposición de, luego partículas de caso vocativo. Luego vimos que en la partícula de sujeto, iga, pues era igual con las partículas de complementos, iga, y vimos la diferencia, iga. Claro, para vosotros lo más difícil, ¿no?, es diferenciar estas partículas que son iguales. Luego estas partículas eso, que hace que es el indicador de sujeto. En cambio, en las partículas adverbiales, eso, que son iguales, pues hace tiene el significado de preposición en o desde, dependiendo del contexto, evidentemente. Luego, pues otra dificultad sería, ¿no?, utilizando esta misma partícula, pues dependiendo del contexto, que pues signifique la preposición en o la preposición desde. Entonces esto se ve más claro con ejercicios, con los ejemplos, que una vez acabado un poco, ¿no?, más adelante haremos unos ejercicios. Vamos a ver con unos ejemplos para que os quede bastante claro. Hoy veremos las partículas auxiliares. Las partículas auxiliares son muy importantes también. Las partículas auxiliares son partículas que se utilizan para agregar algún significado, como indicar la actitud del hablante o limitar el significado de un sustantivo, en lugar de hacerse cargo de una función gramatical como las partículas de función. Estas partículas no se utilizan en un caso, sino en varios casos. ¿Qué quiere decir con eso? Pues se diferencia de las partículas de función porque estas partículas auxiliares se pueden enganchar en cualquier sitio, sea detrás del sujeto, sea detrás del objeto directo, sea adverbio. Por eso se llaman las partículas auxiliares. Las partículas de función, pues cada partícula indica, ¿no?, indica que es sujeto o indica que es objeto directo, pues se engancha a esa función gramatical. En cambio, las partículas auxiliares se enganchan en todos. O sea, al sujeto, al objeto directo, adverbio, etc. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Mónica do yepuda. Mónica do yepuda. Significa Mónica también es bonita. Pues esta partícula do, que es una partícula auxiliar, pues está en el lugar del sujeto. O sea, se engancha al sujeto, ¿no? Sujeto también
¿no? También pues se engancha al sujeto. En el siguiente ejemplo, también me gusta Yeonhee. En coreano es 나는. Yeonhee도 좋아한다. No es una traducción literaria. Como podéis ver, yo, ¿no? Sujeto, Yeonheedo. Entonces está en el lugar de objeto. Como ya os dije, en Corea se dice objeto porque en el idioma coreano no se distingue objeto directo o objeto indirecto. Sencillamente se dice objeto, pero hace referencia al objeto directo. Entonces aquí la partícula do, ¿no? Que se enganchaba al sujeto, aquí do se engancha al objeto, que es Yeonhee. A mí me gusta Yeonhee, ¿no? También me gusta, pues esto se engancha al objeto. Vamos a ver un par de ejemplos más. Voy a darle a Marta una de estas galletas. Pues en coreano es 이 과자는 는 también es una partícula que lo veremos hoy. Yeonhee도 do otra partícula auxiliar 하나 주어야겠다. Pues esta frase traducido sería esta galleta Yeonhee voy a dar. Esta es 이. 과자 es galleta. Yeonhee es Yeonhee, la persona Yeonhee. Voy a dar también. Yeonhee도 significa también. Esta galleta Yeonhee también. Aquí falta la palabra también. Aquí pensaros que entra también. Yeonhee también. Voy a, aquí se separa. Voy a dar. Traducción literaria. En el lugar de adverbio está la partícula auxiliar. Luego, por último, vamos a ver que se combina con adverbios. Aún no ha resuelto el problema. En coreano es 아직 es aún. Lo que pasa que al adverbio, ¿no? Se combina do. No es en lugar de adverbio, se pega al adverbio. Entonces se combina con adverbio. 아직도 significa aún tampoco, ¿no? Pero en español no se dice aún tampoco, ¿no? Aún no ha resuelto el problema. Lo que pasa que en el idioma coreano se dice aún tampoco. Indirectamente ese tampoco, ¿no? Está. El problema, 그 문제를. Esta es partícula de objeto directo. Por favor, miraros mis vídeos de las partículas 1 y 2. Son muy importantes. Los verbos los vais a aprender enseguida. Pero las partículas vais a tener muchas confusiones. Por favor, revisar mis vídeos de las partículas. 못 es la negación. 못 풀었어요. Resolver. O sea, aún no ha resuelto el problema en coreano. No es curioso. Aquí es curioso, ¿no? Para decir aún.
no ha resuelto el problema en el idioma coreano. Dice 아직, ¿no? Lo de arriba es aún. Y do, que veremos hoy, significa también en las frases afirmativas. Luego significa tampoco en oraciones negativas. Depende del contexto. Tampoco, ni siquiera, significa ni siquiera. ¿Ok? Entonces es curioso, ¿no? Que para decir aún no has resuelto el problema significa 아직도, ¿no? 아직도. Se junta 아직, luego do, que significaría, como es oración negativa, ¿no? Para decir algo negativo, pues se junta, ¿no? 아직 plus do. Se suma, ¿no? Entonces las partículas auxiliares, las clases de las partículas auxiliares, pues ahí está 5. Primera partícula auxiliar, 는. La segunda, do, que significa también o tampoco, ni siquiera, dependiendo del contexto. Man, 밖에, 뿐, que significa solo, solamente, etc. La cuarta sería 까지, 조차, 마저, que puede ser hasta, incluso, etc. La quinta partícula auxiliar sería na, ina, nama, inama, rado, irado. Y hoy vamos a ver estas dos partículas que son muy importantes. Esta partícula 는 la habéis visto, ya la habréis visto muchas veces, y hoy vamos a ver 는, luego la partícula auxiliar do. Como os he dicho, las partículas auxiliares se enganchan en todas. Y las demás partículas auxiliares las veremos en el próximo vídeo. 는, vamos a ver 는, la partícula auxiliar 는. No, si la palabra termina en consonante se usa 은. Luego 는 si se termina en vocal. ¿Ok? Ya sabéis que en coreano las consonantes que vienen debajo tienen influencia a la siguiente sílaba muchas veces. Entonces todo esto es para la facilidad en la pronunciación. ¿Ok? Si se termina en vocal es bastante más fácil pronunciar con 는. Luego si termina en consonante es mucho más fácil pronunciar con 은. Esto está ligado con la pronunciación. Vamos a ver. Caso 1A. Aunque son auxiliares, no hay mucha diferencia con iga. Iga ya vimos, ¿no? Ya vimos que es una partícula de función, ¿no? Del sujeto, ¿no? Partícula de función de sujeto o partícula de complemento. Lo que pasa que aquí, en este caso, se hace referencia a indicador de sujeto, iga de sujeto. Y 는 añade un significado de contraste. Vamos a ver con unos ejemplos y os lo explico. 이것은 좋습니다. Esto es bueno. En coreano.
esto es 이것. Lo que pasa que aquí sí enganchamos un, ¿no? La partícula un. Esto es sujeto. En el coreano también es sujeto. Entonces, ¿por qué no se utiliza 이가? Pues hoy veremos con unos ejemplos, porque la confusión para vosotros, ¿no?, viene por qué no se utiliza la partícula de función 이가 y por qué se utiliza 은는. Bueno, así es el idioma coreano. Hubiese sido bastante fácil, ¿no?, que se utilizara solo esto, pero no. Entonces hoy veremos con algunos ejemplos de cuándo se utiliza 은는, ¿no?, y cuándo se utiliza 이가, que es el indicador de sujeto, porque aquí también indica que es sujeto, pero está usando la partícula 은 en vez de 이가. La mayor confusión de las partículas viene en estos casos. Partículas que sean iguales o las partículas que se usan en el mismo lugar con otras partículas. Y esto es bastante difícil para los extranjeros. Pero bueno, vamos a ver poco a poco. Entonces hoy os puedo explicar con este ejemplo. 이것은 좋습니다. Significa esto es bueno. Pero al utilizar esta partícula 은는, ¿no?, en vez de 이가, que es la partícula de función, indirectamente tiene el significado de que otro es malo. Otro es malo. Otro es malo. Significado de contraste, comparando con otro. Entonces aquí, si en vez de utilizar hubiese usado y, porque acaba en consonante, como podéis ver, 이것, ¿no?, acaba con S en consonante. Entonces, si en vez de hubiese dicho, si hubiera dicho 이것이, ¿no?, en vez de hubiese utilizado y, ¿no?, la partícula y significa este me gusta. Está diciendo que sencillamente este es el que yo quiero. Este es el que me gusta. No tiene significado de contraste, como en el caso de 이것은, que significa indirectamente que otro es malo. Está comparando, contraste. Por ejemplo, si yo digo yo soy coreano, no todo el mundo son coreanos. Pues 저는 en este caso utiliza 는. Bueno, ya veremos, ¿no? 저는 한국 사람입니다. Yo soy coreano. Luego vamos a ver con otro ejemplo. Me duele la barriga, ¿no? Me duele la barriga. A mí me duele la barriga, pero no me duele la cabeza. Hay un significado de contraste, ¿no? Me duele la barriga, pero no la cabeza. Pues en coreano, 배가 아픕니다, ¿no? Me duele la barriga. La primera frase sí utilizó la partícula de indicador de función 가, 배가. P es la barriga. 가, partícula de indicador de función. 배가 아픕니다.
me duele. pero 그렇지만 머리는 la cabeza no 안 아픕니다. no me duele. 안 아픕니다. 안 아픕니다. 머리는 aquí como podéis ver la cabeza, ¿no? La cabeza sí se utiliza 은는, la partícula 은는. Está comparando, ¿no? Con otro sitio. No me duele la cabeza, pero la barriga sí. En el próximo vídeo vamos a ver la diferencia con muchos ejemplos entre la partícula i가 y 은는. Hoy solo unos ejemplos, porque esto es muy importante. Estas dos partículas cuando funciona como partícula de sujeto, esta partícula auxiliar y esta partícula de función, indicador de función. ¿Ok?